La colonia amaneció envuelta en una neblina espesa, como si el aire mismo supiera que aquel día traería decisiones difíciles. Desde temprano, el murmullo de los obreros despedidos resonaba a lo lejos, una mezcla de rabia y resignación que impregnaba cada calle. En el despacho principal, Tasio observaba por la ventana el movimiento de los hombres que cargaban cajas, sabiendo que detrás de cada una de ellas había un rostro, una familia, una historia truncada por la voluntad de Brossard. La orden había llegado la semana pasada. Joaquín irrumpió en la oficina sin pedir permiso, con la mirada encendida de quien no puede tolerar la injusticia. No hubo gritos, pero sí una tensión densa que cortaba el aire. En su voz resonaba la decepción. No comprendía cómo Tasio, un de la reina, podía aceptar las condiciones impuestas por los extranjeros. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier discusión. Tasio bajó la mirada, consciente de que no tenía argumentos. No era cobarde. En la tienda, Chloe Dubois avanzaba entre los estantes con paso firme y gesto calculado. Había llegado a la colonia como emisaria de Brossard y en pocos días había logrado alterar la rutina de todos. Las dependientas, acostumbradas a un ritmo casi familiar, la observaban con recelo. Para Chloe, sin embargo, aquella desconfianza era un síntoma de debilidad. Creía que el orden solo se mantiene mediante el control, y que la ternura no tiene cabida en los negocios. Era suya, que ahora respondía a la dirección francesa. La humillación fue tan pública como calculada. Las demás empleadas fingieron seguir trabajando, pero el ambiente se tensó hasta el extremo. Cuando Marta salió, tenía los ojos húmedos y las manos crispadas. En su interior, la sensación de impotencia se mezclaba con un deseo sordo de venganza. En otro rincón de la colonia, Digna caminaba con paso decidido hacia la casa de Begoña. Había detrás de la rebeldía. Begoña escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el vientre. Desde que supo que esperaba un hijo, cada día había sentido crecer no solo la vida en su interior, sino también la distancia entre ella y Julia. Sabía que la pequeña la necesitaba, pero el peso de la nueva maternidad la llenaba de inseguridad. Las palabras de Digna fueron un espejo. Le mostraron lo que no quería ver, que su amor, sin quererlo, podía haber para revisar algunos documentos,
se encontró con Andrés en el almacén viejo. Exmilitar parecía ausente, con la mirada perdida en los muros ennegrecidos por la explosión de meses atrás. Había vuelto allí con la esperanza de encontrar en los escombros un fragmento de su memoria, un detalle que le devolviera sentido a todo. Mientras hablaba, su voz temblaba con un peso que ni él comprendía. Recordaba fragmentos del accidente. El olor a gas, el grito de un compañero, la sensación. Chloe convocó a Tasio. Quería resultados inmediatos, no excusas. Él llegó con el rostro serio, consciente de que la reunión no traería buenas noticias. La francesa le mostró una lista de recortes adicionales y habló con ese tono implacable que transforma las órdenes en sentencias. Tasio intentó argumentar, pedir tiempo, pero ella lo interrumpió con una sonrisa helada. Le recordó que su deber era obedecer, no cuestionar. Cuando él mencionó la palabra el cielo gris y se preguntó en qué momento su apellido se había convertido en una carga en lugar de un escudo. Lejos de la fábrica, en la casa familiar, Julia jugaba sola en el jardín. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, pero ella apenas los tocaba. Su mente estaba lejos, perdida en un laberinto de pensamientos que ninguna niña debería tener. Había escuchado a los adultos hablar del bebé que venía en camino y de cómo la familia crecería. En su corazón, esas palabras sonaban como una amenaza. Cuando Begoña se acercó, intentó sonreírle, pero la niña apartó la vista. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que el alma de la madre se quebrara. En ese instante comprendió que la distancia no era una fantasía. Julia sentía miedo, y ese miedo la hacía esconderse detrás del silencio. Begoña coche se detuvo frente a la mansión con el sonido amortiguado por la grava húmeda. Bajó del vehículo con expresión tensa, llevando una carpeta en una mano y una bolsa con regalos en la otra. La noticia que traía no era buena. Brossard quería acelerar las obras y controlar de cerca cada movimiento de la fábrica. Sabía que Damián no aceptaría la intromisión, pero tampoco tenía alternativas. Cuando entró al despacho, encontró al patriarca revisando los balances. Cuando se despidió, el anciano apenas asintió. Sabía que detrás de cada promesa empresarial se escondía un sacrificio humano. Antes de subir a su habitación, Gabriel buscó a Begoña. La encontró en el salón, leyendo a Julia un cuento que la niña escuchaba sin entusiasmo. Llevaba días imaginando ese reencuentro, pero cuando lo tuvo frente a sí, algo se le contrajo en el pecho. Extendió la mano con un pequeño paquete envuelto en papel azul. Un obsequio para las dos.
Chloe, satisfecha, anotaba en su informe que la reestructuración avanzaba según lo previsto. Digna rezaba por la paz de Begoña y por la inocencia de Julia, sabiendo que ninguna oración basta cuando el miedo se instala en un hogar. Y en la habitación del piso superior, Andrés, aún sin recordar del todo, soñaba con el rostro de un hombre que gritaba entre las llamas, un rostro que quizás era el suyo. Begoña, acostada junto a Julia, no lograba conciliar el sueño. De ser una forma de resistencia. En la penumbra, el eco de la fábrica adormecida parecía acompañar los sueños de todos. Cada ruido, cada sombra, recordaba que la colonia vivía un equilibrio frágil, sostenido por secretos y promesas rotas. El amanecer siguiente no traería alivio, pero sí la certeza de que la lucha continuaba, incluso en los gestos más pequeños. La historia de Sueños de Libertad avanzaba una vez más entre la acción invisible. Los obreros lo miraban con una mezcla de respeto y resentimiento, conscientes de que el joven de la reina no era el culpable, pero sí el ejecutor del castigo. Dentro del despacho, el aire olía a tinta y café frío. Tasio repasó la lista de los nuevos despidos que Chloe le había entregado la víspera. Sus dedos temblaban sobre los nombres, como si tocarlos pudiera cambiar su destino. Recordó a Benítez, al hombre que había muerto en la explosión, y sentía su indignación, porque él mismo la compartía. Cuando Joaquín se marchó, golpeó la puerta con tal fuerza que el sonido resonó por todo el pasillo. En ese eco quedó suspendida la frustración de ambos hombres, cada uno atrapado en su propio sentido del deber. Chloe observó la escena desde la distancia. Desde su oficina, veía a los trabajadores moverse como piezas en un tablero que ella controlaba con precisión. La degradación de Tasio había sido más que un castigo. Era una demostración franceses, y las empleadas trabajaban en silencio, como si la espontaneidad se hubiera extinguido. Chloe la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Marta intentó mantener la compostura, pero la indignación fue más fuerte. La francesa le mostró las nuevas directrices y le recordó que las decisiones estratégicas ya no dependían de ella. Fue un golpe directo al orgullo de una mujer que había dedicado años a sostener aquel negocio. La discusión se volvió un enfrentamiento silencioso de miradas. Marta comprendió que cualquier palabra sería usada en su contra. Se marchó con la sensación de haber perdido algo más que un puesto. Había perdido el respeto de su gente, y lo que era peor, la fe en su propio criterio. Afuera, el viento soplaba con fuerza, levantando el polvo del camino. En ese polvo creyó ver el reflejo del pasado.
que en casa. Esa herida, aunque vieja, nunca sanó del todo. Por eso, al entrar en el salón, buscó a don Pedro con la urgencia de quien necesita desahogarse. Le habló de la niña, de la mirada perdida que había visto en Begoña, del miedo que se respiraba en esa casa. Pedro la escuchó sin interrumpir, con el gesto cansado de quien ha aprendido que las tragedias ajenas también son advertencias. Cuando Digna terminó, él le puso una mano en el hombro y le recordó que el de la recuperación de la fábrica, pero el exmilitar apenas escuchaba. La culpa se le había adherido al alma como una segunda piel. Cuando Gaspar entró, encontró a ambos en silencio. Les ofreció café y se quedó un rato observando al hombre que había sido un símbolo de fortaleza y que ahora apenas sostenía la mirada. En el fondo, Gaspar sentía respeto y compasión. Sabía que Andrés no mentía, que su tormento era real, pero también entendía que el pasado, una vez encendido, resultados inmediatos. Tasio, con la voz aún tensa, preguntó si eso implicaba la readmisión de los despedidos. Chloe, fingiendo benevolencia, respondió que, tal vez, siempre que los costes lo permitieran. Aquella palabra, tal vez, fue suficiente para encender una chispa de esperanza en algunos, y de desconfianza en otros. Tasio, sin embargo, sintió que detrás de esa ambigüedad se escondía una trampa. Esa misma noche, fondo sabía que las promesas de los que parten son como el humo. Se disuelven antes de tocar el cielo. Gemma, que había observado la escena desde el umbral, esperó a que se marchara para abrazar a su amiga. Le recordó que los que se van también cargan con sus miedos, y que a veces marcharse es solo otra forma de quedarse. Claudia asintió, pero la frase no alivió el vacío que le quedaba. Afuera, el sonido del tren que pasaba a lo lejos se confundía con el eco de los pasos de Chema alejándose. Forma de honrar su memoria. Adoptar oficialmente a Julia no era solo un acto legal, era un compromiso con el pasado y con el futuro, una manera de asegurar que la niña nunca se sintiera ajena a su propia madre. Mientras firmaba, una lágrima cayó sobre la hoja, dejando una mancha que se extendió lentamente. En esa lágrima se mezclaban todas las emociones que la habían acompañado en los últimos meses: amor, culpa, miedo, esperanza. Cuando apagó a esperar lo peor.
Cada palabra del abogado sonaba como una amenaza disfrazada de promesa. Cuando Gabriel mencionó la posibilidad de recontratar parte del personal despedido, el anciano apenas levantó la vista. Sabía que los franceses no hacían favores, solo transacciones. Gabriel intentó suavizar la conversación entregándole unos regalos para Begoña y Julia, un gesto que pretendía aliviar tensiones. Pero la inocencia de esos obsequios contrastaba con la gravedad del momento. No sonrió. Begoña intentó animarla, contándole que aquella estrella simbolizaba la unión entre ellas, pero la niña, con su sabiduría precoz, percibió la incomodidad en la voz de su madre. Guardó el collar en el bolsillo y se alejó sin decir nada. Begoña la observó irse con una mezcla de ternura y desolación. Comprendió que la distancia entre ellas no se mediría en palabras, sino en silencios. Mientras tanto, Tasio caminaba por el pasillo de la fábrica con la lista de empleados despedidos aún en la mano. Se detuvo frente a la puerta del taller y escuchó los sonidos que siempre lo reconfortaban. El golpeteo de las herramientas, el rumor de las máquinas, el murmullo de los hombres que aún conservaban su puesto. En ese ruido reconocía la vida misma del lugar, una sinfonía que corría el riesgo de extinguirse. Pensó en su padre. Tenía sentido. Gaspar, al verlo tan abatido, comprendió que no se trataba de orgullo sino de supervivencia moral. Le prometió apoyo, aunque sabía que eso podría costarle el empleo. En la penumbra del almacén, sellaron un pacto silencioso, un gesto de lealtad que el tiempo pondría a prueba. En la colonia, las mujeres comentaban los últimos rumores. Algunas decían que Chloe planeaba reemplazar a toda la plantilla femenina por trabajadoras francesas. Agilidad de los vínculos humanos. Recordó los días en que lo admiraba por su inteligencia, por esa seguridad que parecía inquebrantable. Ahora, sin embargo, lo veía distinto. Un hombre atrapado en su propia ambición, incapaz de distinguir el bien del mal. Cerró los ojos y sintió una punzada de tristeza. Aún así, no podía odiarlo del todo. Tal vez porque en el fondo entendía que él también era víctima del mismo miedo que los dominaba a todos. El de perderlo todo. Sola, rodeada de enemigos invisibles. Apagó la lámpara con gesto brusco, intentando ahuyentar ese pensamiento, pero en su interior algo se había movido, algo parecido al miedo. En la casa grande, Damián permanecía despierto. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente. Acelerar las obras, nuevos inversores, eficiencia. Conocía demasiado bien ese lenguaje. Era el mismo que había oído en tiempos de crisis, antes de perder a amigos y socios.
En la colonia, los obreros llegaban sin la misma energía de otros tiempos. Los pasillos, que antes bulían de conversaciones y bromas, ahora parecían templos vacíos. Nadie se atrevía a mirar a Tasio a los ojos. Su degradación había marcado un antes y un después. Si un de la reina podía caer, cualquiera podía ser reemplazado. La jerarquía que daba sentido a la fábrica se desmoronaba, y el miedo se transformaba en disciplina silenciosa. Chloe recorrió beneficios o desaparecer. Mientras tanto, Joaquín trabajaba junto a Gaspar en una máquina averiada. Sus manos, ennegrecidas por el aceite, se movían con la precisión de quien intenta reparar no solo el metal, sino también la dignidad. Desde que Tasio había sido degradado, se sentía responsable de mantener la moral de los demás. Cada tornillo que ajustaba era una forma de resistir, de afirmar que aún quedaba algo de honor en aquel lugar. Sin embargo, la decadencia no se mide solo en cifras, sino en silencios. En la mansión, Begoña despertó con una calma extraña. La decisión de adoptar a Julia le había devuelto una sensación de control que hacía meses no sentía. Mientras preparaba el desayuno, observó a la niña jugar con las migas de pan, distraída. Por un momento, creyó verla sonreír. Esa pequeña chispa bastó para llenar el aire de ternura. No dijo nada, pero en su mente agradeció aquel construido con secretos que ninguno se atrevía a derribar. En ese silencio cortés se escondía la distancia emocional de dos personas que, habiéndose querido, ahora apenas se reconocían. Después de desayunar, Begoña llevó a Julia a dar un paseo por el jardín. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas. Mientras la niña corría entre los rosales, ella pensaba en el futuro. Sabía que Gabriel estaba cada vez más ligado a los franceses, y temía que su hijo por nacer creciera en un ambiente dominado por el poder y la ambición. En su interior, la lucha entre el amor y la prudencia se volvía insoportable. No podía renunciar a su familia, pero tampoco podía fingir que no veía el peligro que se cernía sobre ellos. En el despacho principal, Damián revisaba los informes que Gabriel había traído de Francia. Las palabras ahora comprendía lo irónico de aquella frase. En medio de esos pensamientos, Gabriel entró con su habitual calma. Traía un informe sobre las obras y un tono de voz que pretendía sonar tranquilizador. Damián lo escuchó, pero en su interior ya había perdido la confianza. Cada palabra del abogado sonaba ensayada, como si estuviera repitiendo un guión escrito por otros. Cuando se marchó, el patriarca quedó solo, mirando los papeles con la amarga certeza de que
palabras se medían con precisión quirúrgica. Para Chloe, la autoridad era un ejercicio de ego. Para Marta, una cuestión de identidad. La discusión terminó sin gritos, pero con una herida abierta. Chloe ordenó continuar con los cambios y Marta se retiró, consciente de que había perdido una batalla simbólica. En su interior, sin embargo, algo se encendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de luchar, no por orgullo, sino por justicia. Apenas podía concentrarse. Pensaba en Tasio, en la forma en que lo había visto salir del despacho de Chloe con la mirada rota. En su mente, la palabra rendición se mezclaba con la idea de lealtad. No sabía cuál dolía más. Luis, más pragmático, propuso buscar apoyo entre los obreros, organizar reuniones discretas. Digna lo miró con orgullo, pero también con preocupación. Sabía que desafiar a los franceses era un riesgo enorme. Aún así, dejado en el aire. Sabía que era una mentira, pero necesitaba creerla para no derrumbarse. Gaspar se acercó con gesto grave. Le contó que varios obreros planeaban irse a otras fábricas, cansados de esperar. Tasio lo escuchó y sintió una punzada de desesperación. La desintegración del grupo era peor que cualquier orden extranjera. En ese instante comprendió que el verdadero peligro no venía de Francia, sino del miedo que había echado raíces en la colonia. Implicado en los planes de Brossard. El poder, pensó, siempre cobra un precio más alto del que promete. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes y el viento sopló con fuerza. En el hospital, Andrés se agitó en sueños. Marta, que lo cuidaba, notó el temblor en sus manos. Lo observó con mezcla de ternura y miedo. Sabía que si despertaba, traería consigo verdades que nadie quería escuchar. En el pasillo, el eco de los pasos de mesa. Protegería a Julia a cualquier precio, incluso si eso significaba enfrentarse a Gabriel. El sonido de la puerta la sobresaltó. Gabriel entró sin anunciarse. Llevaba el rostro pálido y la mirada tensa. Habló de Francia, de las exigencias de Brossard, de las deudas acumuladas. Su voz sonaba más a justificación que a información. Begoña lo escuchó con la serenidad de quien ya no espera redención. En su interior, la distancia se había vuelto irreversible. De libertad que aún quedaba.
El amanecer volvió a teñir la colonia de un gris metálico, el mismo tono que precede a las tormentas que no estallan de inmediato. En la mansión, Damián permanecía en su despacho, rodeado de papeles que no eran simples documentos, sino fragmentos de un legado que empezaba a resquebrajarse. Había pasado la noche revisando las cartas de Brossard, buscando entre líneas una señal de buena fe que nunca encontró. Cada palabra en francés le sonaba como una amenaza educada, una manera elegante de arrebatarle lo que había construido durante toda una vida. Gabriel entró con paso controlado, intentando disimular el cansancio. Había aprendido que en presencia del patriarca debía medir cada palabra. Le habló de la necesidad de agilizar los procesos, de adaptarse al nuevo modelo, de confiar en la visión moderna de los inversores. Libertad que un día creyó eterna. Esa palabra, libertad, ahora le parecía una ironía amarga. Cuando Gabriel terminó su exposición, el anciano se levantó lentamente. No necesitó elevar la voz para que su autoridad se impusiera. Le pidió que lo dejara solo, con un tono que no admitía réplica. Gabriel salió del despacho con una sensación de vacío. En el pasillo, se detuvo frente al retrato de Jesús de la Reina, el hermano que nunca conoció del todo, el hombre cuya sombra manos manchadas de grasa, se sentía más obrero que patrón. Por primera vez comprendía que el apellido no lo protegía de la humillación. Había aprendido que el poder sin justicia no es fuerza, sino culpa. A media mañana, Pelayo regresó de su viaje a la prisión. Su rostro mostraba un cansancio distinto, el de quien ha enfrentado su propio miedo. Marta lo esperaba en casa, nerviosa, temiendo que Eladio hubiera cumplido sus amenazas. Pero Pelayo traía Eladio le devolvía una esperanza que creía perdida. Sin embargo, la paz duró poco. Cuando Pelayo mencionó que todo debía seguir en secreto, ella comprendió que la libertad siempre exige silencio. Y ese silencio, aunque necesario, tenía sabor a renuncia. Mientras tanto, en casa de los Merino, Digna organizaba discretamente un encuentro entre vecinos. Quería unir fuerzas, crear un frente común contra los abusos de Chloe y los franceses. En la cocina, su misión. Otros, una injusticia más. Digna pidió calma, recordándoles que el odio entre los suyos solo beneficiaba a los extranjeros. Su voz, firme pero serena, logró devolver el silencio. En sus ojos brillaba una determinación que ni los años ni las pérdidas habían podido extinguir. En la mansión, Begoña pasó la tarde ordenando la habitación de Julia. Cada objeto, cada prenda doblada, era una forma de acercarse a la niña sin palabras.
sino un lenguaje nuevo. Por primera vez en semanas, la niña apoyó la cabeza sobre su hombro. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para quebrar la soledad que había crecido entre ellas. En ese instante, Begoña supo que había tomado la decisión correcta al formalizar la adopción. Ya no habría dudas sobre su lugar en el mundo. Mientras tanto, Gabriel se encontraba en el despacho de la fábrica, repasando los planos de reconstrucción. Cada cifra ventana del despacho vacío como el sol se hundía detrás de la chimenea. En el aire flotaba el olor a metal y polvo, el mismo aroma que había acompañado toda su vida. Gaspar se acercó, colocó una mano sobre su hombro y le dijo que los obreros aún creían en él. Tasio no respondió, pero una lágrima silenciosa le recorrió el rostro. A veces, pensó, la fe de los demás es lo único que impide que un hombre se derrumbe. Esa noche, Damián reunió a la familia para una cena. Begoña lo notó, aunque no dijo nada. Su intuición, afinada por la desconfianza, percibió el temblor en las manos de él, la rigidez en su mandíbula. Comprendió que detrás del discurso de responsabilidad y progreso se escondía algo más oscuro. En ese instante, la admiración que alguna vez sintió se transformó en tristeza. No por lo que era, sino por lo que podría haber sido. Después de la cena, mientras la familia se dispersaba, Damián permaneció un momento en el comedor vacío. En el reflejo del cristal del aparador vio su propio rostro envejecido. Pensó en todo lo que había perdido, el tiempo, la fe, la unidad. Pero también sintió que aún no era tarde para intentar salvar lo esencial. No la fábrica, ni el dinero, sino la dignidad de su nombre. En otro rincón de la casa, Begoña rodeada de informes. El tic-tac constante le recordaba que el tiempo también podía ser una forma de presión. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar los cristales. En su soledad, por un momento, creyó escuchar el murmullo de los obreros despidiéndose, el eco de las promesas que había roto. Cerró los ojos y se obligó a no sentir. Para sobrevivir, se decía, había que endurecerse. Pero ni siquiera ella podía escapar al peso del remordimiento. La noche avanzó lenta, cargada de presagios. En el hospital, Andrés respiraba con más calma, como si su cuerpo comenzara a responder. Marta lo observaba, rezando en silencio. En la colonia, Digna escribía una carta a don Pedro, confiándole que el pueblo estaba preparado para resistir. Y en la mansión, Begoña, antes de apagar la lámpara, miró hacia la ventana. A lo lejos, las luces de la fábrica seguían encendidas. Pensó en la palabra sueños y en cómo
cláusulas ocultas, cesión de control operativo, supervisión externa, transferencias automáticas a cuentas francesas. Cada línea era una traición escrita con elegancia. El viejo patriarca se llevó las manos al rostro, intentando contener la rabia. No le dolía la pérdida del dinero ni el riesgo empresarial, sino la certeza de haber confiado en el hombre equivocado. Había querido creer que Gabriel representaba el futuro de la familia, pero lo que veía ante sí era su valor. Decidió que aún quedaban cartas por jugar, aunque la partida estuviera perdida. A esa misma hora, Gabriel despertaba en su habitación. Había dormido apenas unas horas, y su cuerpo le pedía descanso, pero su mente seguía trabajando. Sabía que Damián había descubierto algo, y el miedo lo corroía. Intentó convencerse de que todo lo había hecho por el bien de la empresa, por el futuro de la familia, pero en el fondo sabía que no era cierto. Instante sintió el peso de todas las decisiones que había tomado. No por ambición, sino por miedo a desaparecer. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche. Damián, con voz baja, le recordó que la libertad no se vende ni se delega. Cada vez que uno entrega una parte de sí a cambio de seguridad, pierde lo que lo hace humano. Gabriel permaneció inmóvil, sintiendo que aquellas palabras lo despojaban de toda defensa. Cuando el patriarca se marchó, franceses, pero sí podía cuidar de su gente. Esa era la única forma de resistencia que le quedaba. Los trabajadores, aunque cansados, lo escuchaban con respeto. En sus ojos había cansancio, pero también un destello de esperanza. Tasio entendió que a veces la dignidad se construye con gestos pequeños. Mantener una promesa, proteger a un compañero, no olvidar los nombres de los despedidos. Mientras supervisaba la línea de montaje, sintió por no era un adiós, sino una promesa de memoria. Ella comprendió que algunos viajes no tienen regreso, pero dejan una huella que el tiempo no borra. En la casa de los Merino, Digna recibió la noticia del despido de más empleados. No se sorprendió, había aprendido a leer los ciclos de la opresión. Primero el miedo, luego la sumisión, y finalmente la rebelión. Sabía que tarde o temprano el pueblo reaccionaría. Con voz serena, comenzó a redactar una carta para don Pedro. En ella le explicaba que los obreros necesitaban liderazgo, no promesas. Sus manos temblaban al escribir, pero su mente estaba clara. Si la libertad había de renacer, debía hacerlo desde abajo. Mientras tanto, Begoña salió con Julia al mercado. Era la primera vez en semanas que ambas caminaban sin prisa. La niña, más tranquila, observaba los
De pronto, un movimiento imperceptible recorrió los dedos del hombre. Marta contuvo la respiración. Lo observó con el corazón acelerado. En sus labios se dibujó un leve gesto, casi una palabra sin voz. No sabía si era un sueño o el inicio de un milagro, pero comprendió que algo dentro de él comenzaba a despertar. Por la tarde, Damián convocó una reunión en el salón principal. Tasio, Marta y Begoña acudieron, aunque el ambiente era tenso. Gabriel pero aún podía redimirse. Gabriel escuchó sin interrumpir, sabía que su caída era inevitable. Cuando Damián terminó, simplemente bajó la cabeza. En su interior, un extraño alivio sustituyó al orgullo. Tal vez, pensó, perderlo todo era la única forma de empezar de nuevo. Se levantó, recogió sus papeles y se marchó sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. La puerta se cerró con un ruido seco, y en ese sonido pareció quedar encerrada una época. En la distancia, la fábrica se alzaba como un gigante herido, pero aún en pie. Damián salió al balcón y contempló el horizonte. En su pecho sentía el cansancio de los años y la liviandad de la decisión recién tomada. Había perdido mucho, pero aún conservaba lo único que importaba: la capacidad de elegir. Esa, pensó, era la verdadera libertad. Begoña, en su habitación, escribió una carta que nunca enviaría. En ella hablaba de Julia, de los caminos y, por un instante, el sol ilumina los tejados con un brillo tibio. La voz interior de Damián resuena como cierre: no hay libertad sin sacrificio. Y no hay sacrificio que no valga la pena cuando nace del amor. Las luces se apagan lentamente, y en la penumbra queda flotando una certeza. La colonia, sus habitantes y sus heridas seguirán buscando redención. Porque los sueños, incluso manchados por la culpa, siempre encuentran la forma de volver a respirar.